Bueno, como siempre vamos a comenzar poniéndonos en la mano del Señor, porque realmente lo que hacemos lo hacemos para darle honra y gloria a Él, ¿no? Y realmente si estudiamos la palabra lo hacemos porque queremos conocer al Señor y si enseñamos la palabra es porque realmente queremos que su nombre sea exaltado. Así que oramos al Señor. Gracias, Ok. Señor, te damos por este momento nuevamente que podemos compartir, Señor, pero realmente queremos que tu nombre sea exaltado y que realmente queremos conocerte cada día más, Señor, y en este tiempo que estamos por festejar la Navidad, queremos recordar, Señor, todo lo que hizo Cristo por nosotros. Gracias, Señor, porque realmente viniste al mundo en Jesucristo, Señor, y hiciste una obra tremenda y que queremos conocerla cada día más y queremos ser admirados, Señor, queremos ser realmente transformados por el entender, el conocer, Señor, de ti y de todo lo que has hecho por nosotros. Por eso quiero pedirte, Señor, que bendigas todo lo que vamos a hablar y que puedas realmente ayudarnos a crecer con todo lo que leamos y estudiamos de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dice, Bueno, entonces vamos al libro de Mateo y ahora sí ya estamos bien en los pasajes que tienen que ver con el nacimiento de Cristo en sí mismo, ¿sí? Y algunas cosas las voy a dar un poco por obvias porque las conocemos y no vamos a leer toda la historia porque un poco conocemos algunas de las cosas que pasaron, pero sí hay algunos temas que me parecen sumamente importantes que vamos a ver. Y vamos a comenzar entonces en Mateo capítulo 1 verso 18 al 25. Vamos a leer primero. Y bueno, lo interesante, este libro de Mateo, que si uno no lo vamos a leer entero, pero los primeros 17 versículos del primer capítulo, que cuentan toda la genealogía, está algo que mencionamos hace algunas semanas atrás, era de que esta genealogía lo que está tratando de mostrar es de que Jesucristo era descendiente de David y era descendiente de Abraham, ¿sí? Entonces, una de las cosas que hablábamos es cuando vimos los pasajes referidos a que el Mesías tenía que ser de la simiente de Abraham y que el Rey eterno tenía que ser de la simiente de David. Y Mateo de alguna forma lo que está haciendo es demostrar eso, ¿sí? Que Jesucristo es descendiente de Abraham y es descendiente de David también. Pero vamos a leer el verso 18 en adelante. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Amén. Bien, así que esto es bien interesante este pasaje por varias cosas puntuales que quiero que observemos que es sumamente importante. Número uno es que dice que fue concebido por obra del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces esto es algo que en sí sabemos, pero que tiene varias implicaciones que son importantes. Primero y principal, y vamos a volver a algunos de los pasajes que vimos en el Antiguo Testamento, porque tienen que ver, hacen referencia de alguna forma o están tratando de mostrar ciertas conexiones o están de alguna forma relacionados. Entonces me gustaría comenzar volviendo primero al pasaje de Miqueas capítulo 5, verso 2, que recordamos lo que dice, que lo leímos la semana pasada, Miqueas capítulo 5, verso 2, dice, pero tú, Belén Efratá, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y fíjense lo que dice ahora. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces, Miqueas estaba anunciando de que el origen del Mesías era desde la eternidad. Entonces, está mostrando Miqueas
que aunque el Salvador tenía que venir al mundo, el momento en que el Salvador comenzó a existir como ser, no fue en el momento que fue concebido en María, sino que es desde los tiempos de la eternidad, ¿sí? Entonces, el punto de que María concibe por el Espíritu Santo nos está mostrando esto, de que en realidad la criatura que está por nacer existe desde antes de la fundación del mundo y es por medio del Espíritu Santo en que viene al mundo, ¿sí? Entonces el punto no es que Jesús comienza a existir desde su concepción, sino de que Jesús como Dios existe desde antes de la fundación del mundo y por medio del Espíritu Santo es introducido al mundo, ¿sí? Entonces, esto es importante porque Navidad, fundamentalmente, que es para nosotros, es el momento en que Dios se introduce al mundo. No es el momento en que nació simplemente el hombre, el ser humano Jesús, sino es el momento en que Dios se introduce al mundo mediante la concepción de Jesús en el vientre de María, ¿sí? Entonces, es importante esta idea de que el Mesías existe de la eternidad y entonces es concebido por obra del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, fíjense que dice, se halló que ella había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, ahora el punto es que sabemos de que María era virgen, ¿sí? Entonces, esto nos tiene que llevar forzosamente a recordar los pasajes en que se anunciaba esto, como algunos de los pasajes que vimos el otro día en el libro de Isaías, que profetiza esto mismo, capítulo 7, por ejemplo, no vamos a leer todos los pasajes de Isaías, tampoco porque son varios, pero, por ejemplo, capítulo 7, verso 14, fíjense lo que dice. Por tanto, el Señor mismo le dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Entonces, estaba profetizado que iba a concebir de una virgen, ¿sí? Y aquí se está haciendo referencia a eso. Inclusive, si volvemos, estamos en Mateo capítulo 1, verso 23, dice, justamente cita este pasaje. Dice, aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, ¿sí? Entonces, ahí vemos, todo está relacionado. Es el hecho de que María es virgen, el bebé que concibe es por obra del Espíritu Santo, que existe desde la antigüedad, pero en el momento en que es concebido en María, adquiere, además de su deidad, adquiere su humanidad. Entonces, lo interesante de notar es esto, que por el hecho de ser concebido por el Espíritu Santo, el ser que es concebido es completamente Dios, pero por el hecho además de ser concebido en María, el ser que nace es también completamente un ser humano. Entonces, este es el punto y ahí vemos, digamos, bueno, se me fue el nombre técnico ahora, pero esta idea de que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo. No es que Jesucristo empezó a existir en ese momento, sino que en ese momento Dios Hijo agrega a su deidad, agrega su naturaleza humana también. Ahora, si comparamos con el pasaje de Lucas, capítulo 1, verso 35, que también habla, digamos, de la anunciación, hay algunos puntos que me parece importante que Lucas menciona y que Mateo no. Entonces podemos leer, vamos a leer todo el pasaje de nuevo, pero sí, por ejemplo, vemos en el verso 35 del capítulo 1 de Lucas, dice que el ángel, bueno, vamos a leer el 34, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen, ¿sí? Entonces María no podía comprender esto de que ella iba a concebir siendo una virgen. Pero el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y fíjense lo que dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces se está resaltando esta idea que por el hecho de la forma en que Jesús fue concebido, eso implica de que ese ser que es concebido tiene la deidad, es Dios mismo. ¿Sí? Cuando decimos de que Jesucristo tiene una naturaleza de deidad, lo que estamos diciendo es que Jesucristo es Dios, ¿sí? Que es parte de su naturaleza, ¿sí? Entonces dice, por eso el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Ahora, si lo vemos en otro pasaje, porque hay un pasaje que es interesante que también hace referencia a este tema de que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre, que está en Colosenses capítulo 2, verso 9. Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 9. Dice así: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Entonces, lo que está diciendo es que la esencia de Dios, que la naturaleza de Dios, que el hecho de ser Dios mismo, existe, reside y vive en el cuerpo físico de Jesús. Porque dice que reside corporalmente en él. O sea que en su cuerpo humano, en su cuerpo de carne y hueso, en su cuerpo con necesidades humanas como la de todos nosotros, reside la naturaleza de Dios al mismo tiempo. Esto Pablo lo está explicando cómo es que funciona, aunque no explica, digamos, en tanto detalle como quizás nos gustaría entender, pero explica esta idea de que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo. Entonces, fundamentalmente, si alguien les pregunta qué significa Navidad, significa que Dios se hizo hombre en Jesucristo. Eso es fundamentalmente, es que Dios vino al mundo. Ahora, hay otras cosas asociadas, es que vino al mundo a enseñar, vino al mundo a morir y resucitar, vino al mundo a perdonar nuestros pecados, hay muchas cosas que implican, ¿no? Pero el punto principal de la Navidad es el hecho de que el Dios mismo, creador de todas las cosas, quien sostiene todas las cosas, aquel que tiene todo determinado, se introduce al mundo y se hace uno como nosotros. Este es el punto principal de la Navidad. Y muchas veces nos perdemos de vista esto, ¿no? De que Navidad significa eso, de que Dios se hizo hombre. De hecho, hay un pasaje más, que no lo tenía anotado, pero que me parece interesante mostrar. Creo que está en Filipenses capítulo 2, a ver. Sí, Filipenses capítulo 2, verso 5. Fíjense lo que dice sumamente interesante. Fíjense. Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice así: haya pues en ustedes esta misma actitud que también hubo en Cristo Jesús. Y aquí está hablando fundamentalmente de la humildad. Dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que dice este pasaje es que Dios existía digamos, existía en su esencia de Dios, pero no consideró eso como algo importante. Él no consideró el hecho de ser Dios como algo importante de que enorgullecerse, vamos a decir, sino que se despojó de su gloria, no de su esencia, dejó la gloria atrás, dejó el honor que tenía por ser Dios. ¿Y qué hizo? Y tomó forma de siervo. Lo que aquí está diciendo, dice, haciéndose semejante a los hombres. Lo que está diciendo es que adquiere humanidad, pasa a ser hombre además de Dios, ¿sí? Y hallándose en forma de Dios, de hombre, perdón, o sea, en su humanidad, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, este pasaje también resalta esta misma idea de que Dios, siendo Dios, toma forma de hombre, adquiere naturaleza humana, aunque se despoja de su gloria, no necesariamente, no es que se despoja de su deidad, no es que Cristo o que el Hijo de Dios, o cómo ponerlo, no es que la segunda persona de la deidad eh, deja de ser Dios por venir al mundo y a ser hombre, sino que además de ser Dios pasa a ser hombre al mismo tiempo. No es que deja de ser Dios, pasa a ser hombre y después vuelve a ser Dios en algún momento, sino que se mantiene siendo Dios. ¿Sí? Les hice pasar por varios pasajes, pero espero que esta idea, digamos, haya quedado bien clara, porque tiene que ver netamente con esta idea de que Dios vino al mundo. ¿Sí? Ahora, volvemos a Mateo capítulo 1, y si quieren tengan Lucas capítulo 1 a mano también, pero Mateo capítulo 1 dice algo más importante también. Dice, fíjense que dice lo que el ángel le dijo a José.
verso 20 de capítulo 1. Dice, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel diciéndole, José, hijo de David, no temas, no tengas temor de recibir a María tu mujer. Y esta idea de decir que José es hijo de David está reforzando esta idea de que el que tenía que nacer tenía que ser de la descendencia de David. Entonces está mostrando, ¿sí?, que legalmente, por ser hijo legal de José, Jesús tiene la simiente de David. Jesús es de la descendencia de David también, ¿sí? Entonces, ¿y por qué hace esa mención, digamos, el ángel? ¿Por qué le dice hijo de David? ¿Por qué Mateo pone específicamente esta idea de que José es hijo de David? Y lo pone específicamente para demostrar de que Jesús es aquel que cumple las promesas dadas a David, la promesa de la simiente de David, ¿sí? Y dónde veíamos esa idea de la promesa de la simiente de David, en 2 de Samuel capítulo 7, no hace falta que lo busquen, pero les releo para que se acuerden, 2 de Samuel capítulo 7, verso 12, fíjense lo que dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino, y él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Amén. Entonces, esta idea entonces de que José es hijo de David, de que Jesús es hijo de David, está reforzando esta idea de que Jesús es aquel que cumple o que tiene el trono de David y que tiene el reino eterno. Fíjense lo que dice en Lucas, capítulo 1, dice también algunos detalles más que también son importantes. Lucas, capítulo 1, verso 32. Vamos a leer 31 de nuevo. Lucas, capítulo 1, verso 31 y en adelante. Dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Entonces, fíjense lo que está resaltando Lucas. Está resaltando de que Jesús es quien recibe el trono de su padre David. Y fíjense cómo continúa el verso 33. Dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, nuevamente, Lucas está resaltando de que Jesús es aquel que recibe el trono de David y que su trono es eterno y permanece para siempre. Es exactamente lo mismo que lo que Dios le había dicho a David en 2 de Samuel capítulo 7. Es la misma idea. Fíjense, como aún desde el tiempo de David, o aún podemos decir desde Abraham, o aún desde Génesis 3:15, como veíamos de lo que es el protoevangelio, toda la Biblia va mostrando, o va dando todas las promesas acerca de que Cristo vendría al mundo, de que Cristo sería el Rey eterno, de que Cristo es el que cumple todas estas promesas, ¿sí? Entonces, resalta esta idea de que Jesús es el que tiene el trono de David y que su reino no tendrá fin. Y esta idea de que no tendrá fin, fíjense que está asociada con la idea de que Él es del tiempo antiguo y de la antigüedad, de la eternidad. O sea, Jesús existe desde la eternidad, se hizo hombre, mejor dicho, Dios Hijo existe de la eternidad, se hizo hombre en Jesús y luego reinará por siempre hasta la eternidad. Y aún más dice Lucas, dice algo más que también me parece bien importante. A ver, ¿dónde está? No, creo que está en Mateo, a ver. Mateo capítulo 1. Sí, Mateo capítulo 1 está en el versículo de Mateo. Mateo capítulo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense que esta idea a veces que no nos damos cuenta de que, o sea, cuando leemos los evangelios a veces perdemos de vista esto, porque vemos que hay cosas que enseña Jesús donde él no parece que dejara tan claro en algunos pasajes que él es aquel que nos salva de pecado. Hay algunos pasajes que sí lo dice, pero hay otros pasajes que no lo
refuerzan tanto esta idea de que Jesús es el que nos salva de nuestros pecados. Pero el punto es de que aún desde el Antiguo Testamento ya estaba profetizado esto, que Mateo lo recuerda, y que cuando nosotros leemos todo el Nuevo Testamento, aunque veamos pasajes donde no se resalta esta idea de que Jesús es el que nos salva de nuestros pecados, nosotros lo tenemos que tener bien claro y bien afirmado, porque venía profetizado aún desde mucho tiempo atrás. Entonces, de nuevo, no hace falta que lo busquen, pero les recordaría el pasaje de Isaías 53, que verdaderamente creo que el pasaje de Isaías 53 es un pasaje que todos deberíamos conocer, bien importante lo que significa, pero en Isaías 53, verso 10, estaba profetizado esto, dice: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano será prosperada. El punto es que Isaías ya estaba anunciando de que el Mesías es el que se iba a entregar como sacrificio, como expiación por por los pecados. Él se va a entregar, Él va a soportar el padecimiento, ¿sí? Por nosotros. Entonces, vemos todo este panorama y entonces podemos entender de que el hecho de que Jesús, o que Dios viniera al mundo en Jesús, era porque Él tenía que cumplir las profecías, que Él tenía que ser el rey, tenía que tomar el reino eterno y tenía que entregarse como sacrificio por nuestros pecados también. Bien, primera parte terminada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Perfecto. Bien, entonces seguimos con algo que me parece también súper importante. Mateo capítulo 2, entonces lo que tiene que ver con la visita de los magos. En Mateo capítulo 2, verso 1, vamos a leer. Dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y fíjense, voy a hacer algunas pausas, así podemos ir un poquito más rápido. Y dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, que estos magos están reconociendo de que el que nació, este Mesías, es el rey. ¿Sí? Entonces es importante esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque está asociado con todo lo que venimos hablando, está asociado con lo que veníamos diciendo que en el pasaje de Lucas, de que Jesús es el que se sentará en el trono de David su padre, ¿sí? Que su reino no tendrá fin. Entonces, aún estos reyes o estos magos, ¿sí? Están reconociendo que Jesús o este bebé que nace es el rey, ¿sí? Importante esta perspectiva, porque cuando vemos a Jesús en un pesebre, ¿sí? Lo vemos todo tiernamente, humilde, lo que sea, ¿no? Y la otra vez resaltábamos esta idea de que es cierto que era un bebé, pero nosotros no lo tenemos que ver como un bebé, sino que lo tenemos que ver como Dios hecho hombre, ¿sí? Aquel que merece toda la honra, ¿sí? Y este pasaje resalta esta idea, pero además el punto es de que ellos veían al bebé como un rey, no lo veían como un bebé, era un bebé con con el linaje del rey, ¿sí? Para poner una comparación lo más cercana posible, porque no hay una forma de ponerlo bien claro con un ejemplo, sería si viéramos, por ejemplo, un rey, ¿sí? Que tiene un hijo o el hijo primogénito. Ese hijo primogénito es el que tiene el derecho a ser el rey en el futuro, ¿sí? Entonces, el punto es que aunque sea un bebé, ese bebé es rey, ¿sí? Entonces, el punto es que como nosotros lo vemos en un pesebre, nuestra imagen mental no es la de un bebé que es rey, es la de un bebé que es siervo, que no tiene nada. Pero el punto es que Cristo vino a un pesebre, o nació en un pesebre, porque Él nos quería enseñar humildad, pero eso no quiere decir de que no tenga la dignidad de ser honrado como rey. Nosotros lo tenemos que honrar como rey, aunque Él haya venido a un pesebre. Que el hecho que él haya venido a un pesebre demuestra su humildad, pero eso no le quita dignidad a él como rey, ¿sí? Estos sabios lo reconocían como el rey. Entonces está diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Sí? Dice: porque vimos su estrella en el oriente, perdón, y lo hemos venido a adorar.
Entonces ahora el segundo punto es que ¿a qué vinieron los reyes estos o los magos estos? Vinieron a adorarle, ¿sí? Entonces ahora esto es bien importante también, porque está demostrando de que para ellos ese bebé era su Dios. Nosotros sabemos muy bien de que no podemos adorar a nadie que no sea Dios. Entonces, estos sabios vienen a adorar al bebé, esta tiene que ser también nuestra actitud. ¿Sí? Porque de nuevo, vemos al bebé en un pesebre que parece que está a un costado de la casa, ¿sí? Entonces es como que le restamos importancia, pero no nos damos cuenta que al verdadero bebé que estuvo en un pesebre tiene el derecho de ser adorado como Dios, ¿sí? Y no es que está a nuestros pies, a nuestro costado, ahí al lado, en una mesa, lo que sea, ¿sí? Sino que ese bebé tiene que ser adorado. Ellos vinieron a adorar, ¿sí? Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y todo Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos de dónde había de nacer el Cristo. Observen esto. Herodes empezó a averiguar, decía, ok, ¿de dónde tiene que nacer el Cristo? ¿Sí? Entonces, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres más pequeña que entre todos los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Sumamente importante, porque fíjense que ahora, número uno, que la población, la gente, o al menos los estudiosos, ellos sabían de que el Cristo tenía que nacer en Belén. Eso lo sabían, ¿por qué? Por el pasaje que están citando aquí, que es también el de Miqueas, capítulo 5, verso 2, que leímos la semana pasada y leímos hace un momento también. Entonces, el punto es que todos sabían de que el bebé tenía que nacer de Belén, aunque Belén era una ciudad bien pequeñita cerca de Jerusalén, pero sabían y tenían bien claro que el bebé tenía que nacer en Belén, como lo hablábamos la otra vez, ¿sí? Ahora, vamos a seguir leyendo. Dice, verso 7. Entonces Herodes llamó a los sabios en secretos y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella y enviándolos a Belén, dijo, vayan y busquen con diligencia al niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Obviamente Herodes no tenía ninguna intención de adorarlo. Después de oír al rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron con gran alegría. Entrando en casa, vieron al niño con su madre y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Pero entonces, ¿qué hicieron? Se postraron y le adoraron, ¿sí? De nuevo, esto es hasta en una posición física. Fíjense la ironía de eso, de que estos sabios, que de hecho por cómo el texto lo muestra, ellos no eran israelitas, sin embargo creían en el Dios de los israelitas, vinieron y se postraron delante del rey de los judíos, rey de los israelitas. Pero se postraron delante de un bebé que estaba en un pesebre, o sea, en el lugar más pobre y más humilde, ahí es donde ellos se postraron delante de ese rey. Fíjense el reconocimiento que ellos tenían para estar postrados, o sea, siendo ellos ricos, ¿sí? y poderosos, se postraron delante de un bebé pobre en un pesebre, en un lugar pobre. Sin embargo, ellos se postraron y adoraron a ese bebé porque reconocían la deidad de ese bebé, ¿sí? Fíjense que no solamente que se postraron, sino que abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, de incienso y de mirra. Y lo importante de esto es que estos regalos son regalos de reyes, no son regalos para cualquier nacimiento, ¿sí? Sino que son regalos de personas poderosas económicamente a un rey, ¿sí? Una persona que tiene la dignidad de recibir esta adoración, ¿sí? Entonces, es impresionante ver esta actitud de adoración desde el hecho de que ellos viajaron a encontrarlo, al hecho de que ellos estaban dispuestos a adorarlo y lo adoraron arrodillándose, y desde el aspecto de que ellos lo adoraron también con sus posesiones económicas, trayéndole obsequios dignos de un rey, ¿sí? Ahora, otra cosa que también es importante notar es que aún Herodes creyó de alguna forma que este bebé era el rey de los judíos, porque si no hubiera creído que el bebé era el rey de los judíos,
no hubiera tenido ningún tipo de intención de matarlo, pero el hecho de que Herodes hubiera querido matar al niño, de alguna forma demuestra de que Herodes creía de que Jesús era el rey, ¿sí? No creía con una salvación, con una fe salvífica, con una fe que transforma el corazón, sino es la fe del creyente. El creyente tiene una fe que no solamente cree que Jesús es, sino que además le honra, una fe que realmente entrega su vida a Jesús. Y Herodes no tenía esa fe, pero de alguna forma creyó de que era el rey verdadero de los judíos. Pero lo interesante es de que, aunque creyó que era el rey de los judíos, inclusive tuvo miedo de perder su autoridad por culpa de este bebé, pero pero creyó que podía llegar a frenar los planes de Dios, y eso no tenía mucho sentido. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Seguimos bien? No, me gusta realmente lo de que relata Pablo ahí en Filipenses, porque realmente ahí ese pasaje está también como cuando Jesús estaba en el Getsemaní, estaba en una situación tremenda, ¿no es cierto? Máxima, podríamos decir. Y ahí es que realmente Pablo relata de que él no tomó el privilegio de ser divino, Dios, y no, quedó como hombre para sufrir y realmente Exactamente, pagar como hombre. exactamente, exactamente. Y eso es lo tremendo justamente de la Navidad, es que Dios estuvo dispuesto a hacerse hombre, ¿sí? Y vivir como hombre y sufrir como hombre. Y de hecho, a vivir como el más sufrido de los hombres. La verdad que es tremendo. Sí. Claro, sin Amén. duda, porque dice que Jesús ahí en ese lugar vio el trayecto que él iba a transcurrir hasta llegar a la cruz, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Qué tremendo, ¿no? Amén. Impresionante. Gracias. Gracias por el aporte. Amén. Bien. Lucas capítulo 1. Un par de pasajes más ahí en Lucas que quiero ver, que quiero mostrar. Bueno, Lucas capítulo 1. Verso 67 vamos a leer. Ahora, también es interesante. Esto es ni bien Jesús nace o después de nacer, Jesús lo llevan José y María a ser circuncidados de acuerdo al rito judíos y de la circuncisión en el 8º día. Pero cuando lo llevan a Jerusalén para la circuncisión, ahí se encuentran con dos personajes, con dos personas. Uno es Zacarías y el otro es Ana. ¿Sí? Me gustaría leer un poquito también lo que dicen Zacarías y Ana acerca de Jesús. ¿Sí? Bien, entonces capítulo 1, verso 67, dice primero antes de este pasaje, este pasaje que voy a leer ahora es de antes del nacimiento. Este es Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Lo mezclé con Simeón que viene después, sorry. Entonces esto es Zacarías, ¿sí? El papá de Juan el Bautista. Cuando nace Juan el Bautista, Zacarías da una profecía, y esto es lo que vamos a leer ahora. Entonces ahora sí, capítulo 1, verso 67 dice así: su padre Zacarías, o sea, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librado de mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de él todos nuestros días. Entonces, bien interesante lo que dice Zacarías, hablando de Jesús, que estaría por nacer. Fíjense que dice que nos ha traído redención, verso 68, y que ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Lo que está diciendo, está hablando de que Jesús es el descendiente, es la simiente de David, que está cumpliendo la promesa. Dice, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas.
Desde este punto, y de hecho también unos versículos antes también decía algo similar, el punto es que Zacarías está reconociendo que todo lo que está ocurriendo había sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces está resaltando esta idea que a veces cuando leemos estos pasajes perdemos un poquito de vista, ¿no? Entonces dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Zacarías está reconociendo que Jesús es el que va a traer libertad al pueblo de Israel también. Dice, para misericordia, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Entonces, fíjense que aún Zacarías está recordando, está mostrando de que Jesús es el que cumple la promesa dada a Abraham. Sí, entonces esto es importante porque lo de la promesa dada a Abraham es algo de lo que veníamos hablando hace un par de semanas atrás. Sí, y ahora vamos a leer el pasaje, lo podemos leer rapidito en Génesis capítulo 22. Solamente recordar, ¿sí?, lo que hemos visto antes. Génesis capítulo 22, verso 16 o 15 en adelante. Dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Verso 18, este es importante, en tu simiente serán benditas o bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces ahora Zacarías está recordando que en Jesús se cumple la promesa que Dios le dio a Abraham luego de que casi mata a Isaac como sacrificio a Dios. Entonces fíjense lo que está recordando Zacarías en este pasaje, ¿no? El juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Concedernos que, librado de nuestra mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y había otro pasaje que vimos también hace unas semanas atrás, en que Jesús es el que establece justamente la santidad y la justicia en el mundo. Bien, ahora sí, capítulo 2, verso 8 y 21, del 8 al 21, vamos a leer rapidito, solamente para recalcar un par de cositas nada más. Esto es los pastores, lo que hacen los pastores cuando reciben ¿De esta... San Mateo o de Lucas? Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, verso 8. Dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, varias cositas importantes en este versículo. Dice, porque les ha nacido hoy un Salvador. ¿Sí? Entonces está resaltando esto, los ángeles están, el ángel está diciendo que ha nacido el Salvador, ¿sí? Pero dice dónde ha nacido, en la ciudad de David. La ciudad de David, de nuevo, es Belén, ¿sí? En la ciudad de la familia de David, es Belén, donde nació Jesús. Y después dice que es Cristo el Señor. Entonces, el punto es de que el bebé que nace es, por un lado, Cristo, o sea, el Mesías prometido, el Salvador prometido, y también es el Señor, es a quien merece la honra y a quien debemos obedecer, ¿sí? Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén. ¿Por qué a Belén? Porque era la ciudad de David, ¿sí? Y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron de toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se le había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas en su corazón, reflexionando sobre ellas.
Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, lo pusieron por nombre Jesús, y el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno, ¿sí? Entonces, fíjense entonces este pasaje como está mostrando que los pastores reconocen también de que Jesucristo es Dios, ¿sí? De alguna forma se acercan a ver este niño, ¿sí? Pero se les había sido anunciado que era el Salvador, que era el Señor, que era el Cristo, ¿sí? Bien, y ahora sí, el último pasaje, capítulo 2 del 25 en adelante, ¿sí? Ahora, el punto es esto, ahora sí, este es el pasaje en donde se encuentran con Simeón, ¿sí? En Jerusalén, en el 8º día, cuando lo van a circuncidar a Jesús, ¿sí? Que me hacía referencia antes, ¿sí? Verso 25 dice así: había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, ¿sí? Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué quiere decir que esperaba la consolación de Israel? Es que estaba esperando la salvación de Israel, estaba esperando que Israel fuera libertado de sus enemigos. Dice, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. O sea, él estaba esperando, él sabía que antes de morir vería a Cristo. Y dice que movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, o sea, la circuncisión, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. ¿Qué es lo que está diciendo Simeón? Está diciendo, mis propios ojos han visto al niño que es la salvación de Israel. Fíjense la expectativa que tiene Simeón, ¿sí? Piensen un poco en esto. Es un israelita anciano que vive en una Jerusalén que está gobernada por los romanos, que conoce toda la historia del Antiguo Testamento, que sufre y tiene dolor por su pueblo. Entonces él está esperando la salvación de Israel. Cuando ve al niño, él no ve al niño como un simple bebé, sino ve al niño como el que traería la salvación prometida por parte de Dios, ¿sí? Entonces esto es tremendo, porque nosotros no nos damos cuenta, porque nosotros ya tenemos esa salvación, pero ellos no la tenían, ellos la estaban aguardando, estaban esperando la salvación. Entonces la Navidad también, ¿qué es? La Navidad es de que el pueblo de Israel recibió la salvación por la que tanto tiempo había estado esperando, ¿sí? Bueno, lo lamentable es que después lo rechazaron, ¿sí? Pero el punto es que Dios les envió la salvación que ellos estaban esperando también, ¿sí? Entonces, Simeón tiene esa expectativa. Entonces, ve este bebé y él sabe que esta es la salvación. Entonces dice, gracias, Señor, porque ya he visto que el tiempo para Israel se acerca, el tiempo de salvación para Israel se acerca, ¿sí? Lo dice con expectativa, lo dice con anhelo, con gozo, con paz de saber, gracias, Señor, porque ya está hecho todo, ¿sí? Es lo que de alguna forma está transmitiendo Simeón, ¿sí? Fíjense, inclusive interesante lo que dice el verso 32, que dice que es luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y esto es bien importante, ¿sí? Porque en Jesús hay como un doble rol. Por un lado es el rol de ser la salvación para Israel, de ser aquel que va a gobernar a Israel y que va a traerle libertad a Israel de todos sus enemigos, pero a la vez también es salvación de todos los que no somos israelitas. Entonces es interesante de que Simeón en este pasaje está reconociendo esto y dice que, bueno, lo empiezo al revés, dice que por un lado es gloria del pueblo de Israel, pero por otro lado es revelación para los gentiles, que nosotros somos los gentiles, aquellos que no somos judíos. Entonces, Cristo es no solamente gloria y salvación para el pueblo de Israel, sino que también es luz para revelación de nuestras vidas, para que nuestras vidas reciban esa revelación de parte de Dios. Así que es bien interesante esto. Ahora, fíjense lo que dice verso 33 en adelante. Dice, y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María, este niño ha sido puesto por caída y por levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción,
y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Sí? Interesante, porque está diciendo, este niño es por caída y levantamiento. O sea, está diciendo que para muchos va a ser tropezadero, ¿sí? Porque lo van a rechazar y van a recibir condenación por haberlo rechazado. Pero para otros va a ser para levantamiento, ¿sí? Otra forma en que se puede traducir la palabra levantamiento aquí es como resurrección. Es levantamiento para muchos, es de resurrección para muchos en Israel. Y para ser señal de contradicción, o sea, para ser señal de conflicto entre muchos, ¿sí? De que se contradigan mutuamente justamente porque algunos lo rechacen y otros lo acepten. ¿Sí? Y dice después, verso 35, una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y entonces acá está mostrando el sufrimiento que María iba a tener como madre al ver los padecimientos de Cristo, pero que esto era necesario ¿para qué? Para que los corazones de los seres humanos sean revelados, ¿sí? Bien interesante esto. Verso 36 en adelante, ahora vemos lo que dice Ana, ¿no? Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de ese matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones, y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hacía Ana? Ana hablaba de Cristo. Ana predicaba de Cristo a todos aquellos que estaban esperando el Salvador. Lo mismo que nosotros lo tenemos que hacer aún en Navidad. ¿Sí? Navidad no es solamente festejar, ¿sí? Algo lindo, sino también es hablarle de todo acerca de Cristo, que es nuestra salvación, ¿sí? Y nuestra redención también. Amén. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta? No, por acá estamos bien. Está bueno lo de la profetisa y también que nos llama a nosotros a que siempre estemos predicando el Evangelio de salvación. Amén. Claro que sí. Claro que sí. Estela, Celeste, Malvina, Ángel, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Todo bien, entendí. No, sin duda, ese pasaje que tú estás leyendo ahí, impresionante, lógico, porque justamente siendo un bebé de 8 días que la mamá lo llevaba ahí a presentarlo, nada menos que la profeta le estaba diciendo que ese bebé iba a ser prácticamente sacrificado para la salvación de la humanidad, ¿no? Claro que Que sí. la madre iba a tener que soportar todo eso, ¿no? Sí, Pero sí. lógicamente que es la provisión para nosotros, como tú dices. Claro que sí. Claro que sí. Sí, para mí lo más tremendo de todo es de que, ¿cómo decir? Algunos piensan, ¿no? Que es como que Dios hubiera creado el mundo y que el mundo empezó después a fallar, a pecar, lo que sea, y es como que Dios tuvo que hacer algo para solucionar lo que estaba haciendo los seres humanos. Pero lo interesante es que en realidad Dios tenía todo planeado, ¿no? Y aún ese sufrimiento de ese hijo ya estaba profetizado, estaba anunciado desde cientos de años atrás, y es como que nos muestra que Dios tiene todo bajo control desde el principio hasta el final, ¿no? Y cómo Dios realmente hace todo con un propósito tan grande. A mí eso es creo que lo que más me impacta de todo esto, ¿no? Sí, claro que sí, claro, porque si nosotros lo ponemos a mirar, los israelitas estaban esperando uno que los sacara de la esclavitud de donde ellos estaban, ¿verdad? Te imaginas, 450 años por un lado, 70 por el otro, y sería, lógicamente, y claro, y ellos esperaban un rey que lo venga a sacar de esa situación de donde estaba. Pero este rey que venía, lo venía a sacar de otra manera, ¿verdad? Sí. Sí, Como hoy en o día. sea, personalmente creo que tarde o temprano Dios los va a sacar, Cristo los va a sacar de la esclavitud Sin duda. real, pero es como que primero tenía que suceder otra cosa. Primero tenían que recibirlo eh, recibirlo en obediencia, en amor y todo eso. Es como que ellos esperaban
un rey que los viniera a salvar, pero sin tener que pagar el precio de arrepentirse de sus pecados, ¿no? Sin duda, claro que sí. Porque vos fíjate que hoy en día nos pasa a nosotros, a la gente le pasa, de que ni siquiera hoy lo reciben a Jesús, ¿verdad? Entonces, porque todavía, bueno, es como dice la palabra, hay muchas personas que no se le ha revelado Dios todavía a ellos, ¿verdad? Y aparte de eso, que sabemos nosotros que tenemos un enemigo, por supuesto, que trata de que el Evangelio no sea revelado a la gente. Claro que sí, claro que sí. Pero Tal cual. es impresionante, sí. Sí, sí, sí. La verdad que, no sé, es tan lindo estudiar la palabra y aprender todo lo que hizo Dios por nosotros y es tremendo. Y Dios quiera que más gente pueda venir al conocimiento de Él. Yo creo que también todo esto afirma también el corazón nuestro hacia Dios. Sí, ¿No? sí, 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 es cierto. Sí, es cierto. Así que una bendición, sin duda. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, ya entonces ya estamos cerca de Navidad y realmente les deseo que realmente puedan tener su corazón realmente recordando todo lo que hizo Dios por nosotros. ¿Sí? Bueno, es un deseo para ustedes y para mí también, ¿no? De poder realmente buscar a Dios y que sí, que podamos compartir un lindo tiempo, que compartamos con la familia, que comamos rico, pero que realmente reconozcamos a nuestro Señor y que le amemos más, que oremos más, que leamos más su palabra y que realmente tengamos un corazón cada día más, más agradable a Él. ¿Sí? Es mi deseo y que realmente lo pasen muy lindo, que lo disfruten y que realmente puedan, que Dios los acompañe en todas las cosas. Amén. Igualmente para ustedes, que pasen una feliz Navidad, como tú dices, compartiendo con la familia, que es importantísimo. Yo le digo a los hermanos acá, este es un tiempo peligroso, un tiempo de discordia. Pareciera que este tiempo fue un tiempo de discordia, donde las familias se separan. Y justamente en este cuidar todo eso, ¿no? A la Sí, familia. sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto. Que las pequeñas zurras no produzcan eso en nosotros. Exactamente, es cierto, palabras sabias. Bien. Bueno, antes de despedirnos, solamente les aviso que la semana que viene vamos a hacer una pausa, más que nada para que podamos pasar las fiestas, Navidad, Año Nuevo. Y vamos a estar retomando en enero. Luego, después les aviso si vamos a retomar la primera semana de enero o la segunda. Les voy a estar avisando, pero bueno, los animo a que sigan estudiando la palabra. Tienen mi número, cualquier cosa, siéntanse a gusto para escribirme, preguntas, o pedido de oración, comentarios, lo que sea. O aún, ¿qué temas les gustaría tocar para el año que viene? Tengo un par de temas ahí vistos para poder enseñar, pero como vamos a empezar con una serie nueva, quizás esta es la oportunidad para proponer. Si hay algún tema que les interese estudiar más en profundidad, podemos preparar eso. Así que sería abierto para que todos puedan opinar también. Amén. Bueno, felicidades para todos. Felicidades. Igualmente, Bueno, Melita, oramos antes de irnos, ¿sí? Oramos al Señor, ¿sí? Gracias, Padre Santo, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir. Y gracias, Señor, por esta Navidad que vamos a pasar. Señor, realmente te pedimos de que podamos pasar un lindo tiempo con la familia, que podamos disfrutar, que podamos también estar tranquilos, relajados, Señor, pero especialmente que realmente nos ayudes a recordar, Señor, todo lo que hiciste por nosotros, que nos ayudes a crecer como creyentes, amándote, adorándote y poniéndote en primer lugar. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y te pedimos por el año nuevo que comienza. Señor, te pedimos que realmente nos estés guiando en todo tiempo, nos acompañes, nos bendigas, nos ayudes en todas las cosas, Señor. Que realmente sea un buen año, donde realmente podamos ver tu mano poderosa, obrando tu gloria y que realmente todo sea para honrarte y para bendecirte. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén.